En esta noche vamos a estudiar uno de los temas más interesantes de la Biblia, de la palabra de Dios, y el título de nuestro tema es La segunda venida de Jesús. Y vamos a pedir que Dios nos ilumine en el estudio de su santa palabra. Señor, en esta noche nuevamente estamos listos con nuestro espíritu presto para escuchar tu voz, porque anhelamos en lo profundo de nuestro corazón hacer tu santa y divina voluntad. Ayúdanos a comprender tu palabra, a vivir tu palabra, a aceptarla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda venida de Jesús es exactamente lo que nos relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y yo os prepare el lugar, vendré otra vez y yo os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante que cuando don nadie llega a ser alguien, se olvida de que era don nadie y mira a toda la gente como don nadie. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del universo, dice que Él quiere que donde Él esté, también nosotros estemos. Y muy pronto Él ha prometido que volverá en su segunda venida a esta tierra. En un juicio, un abogado pidió al juez que cancelara el juicio porque su cliente estaba ausente. El juez le preguntó, ¿por qué está ausente? El abogado le respondió, en primer lugar, mi cliente murió. En segundo lugar, dijo el juez, puede parar, no hace falta otro motivo, el primero es suficiente. Si el Señor Jesucristo dijo que Él viene por segunda vez a buscar a su pueblo, a buscarte a ti y a mí, hermanos, allí termina todo. Allí debemos creer firmemente que el Señor Jesús viene en las nubes de los cielos. Y el libro de San Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 3, dice, cuando Jesús se sentó en el monte de las olivas, se le acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Mateo 24:3. Los discípulos estaban preocupados de las señales, cuándo sería el fin del mundo. En el mismo libro, el, en, el, en el libro de Marcos, dice algo muy importante.
en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y el versículo 1 al 4, dice, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos les dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, ¿ves a estas grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, que está frente al templo, Pedro, Santiago y Juan, Andrés, le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida cuando todas estas cosas estén por cumplirse. Pedro, Santiago, Andrés fueron algunos de los discípulos o apóstoles que aparte se acercaron a Jesús cuando ellos le estaban enumerando las bellezas del templo de Jerusalén. Y el Señor Jesús dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Todo automáticamente en la venida de Jesús, todo quedará destruido. Porque vendrán muchos, en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 6 al 8, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y hambre y alboroto, y esto será principio de dolor. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús empezó a enumerar lo que habría de acontecer antes de su segunda venida. Pero aunque se levante nación contra nación, aunque hayan terremotos en diferentes lugares, solamente eso sería principio de dolor. Aparte de eso, el mismo libro de San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 4 al 7, Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesucristo estaba profetizando sobre los eventos que acontecerían antes de su segunda venida. Esas señales indicarían la proximidad, pero dice, solamente eso serán principio de dolores. También hay otro texto que nos dice en Lucas 21, 9 al 11, y cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones,
no os alarméis. Es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no vendrá enseguida. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres, pestes de diferentes lugares. Habrá espanto y grandes señales en el cielo. Pestes es todo tipo de enfermedad que han ido surgiendo a través de la historia. Jesús, hablando de su segunda venida, fue específico, fue claro al mencionar que todas esas cosas habrán de suceder. Oswald Spengler dijo, la historia de los hombres es la historia de sus guerras. En el libro Años de Decisión, en la página 16. Segunda venida de Jesús es inminente. Un profesor de Bruselas ha estudiado todas las guerras que ocurrieron durante 3.367 años de historia a partir de 1496 a.C. La conclusión es sorprendente. De esos 3.367 años, la humanidad usó solamente 227 años para la paz y 3.130 años para la guerra. Como promedio, hubo 14 años de lucha por un año de paz. En la segunda venida de Cristo, Él dijo que iban a haber guerra y guerra contra todos. Y nos referimos a la Primera Guerra Mundial que ocurrió en el año de 1914 y se extendió hasta el año de 1918, conocida como la Primera Guerra Mundial. Y se creía que ya no iba a haber una Segunda Guerra Mundial. En el año de 1838 hasta el año 1945, nuevamente surge la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Esa es una guerra de todos contra todos. Los resultados fueron trágicos. La Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja Internacional había dado a conocer los siguientes resultados. 32 millones de personas muertos en campo de batalla. 26 millones de muertos en campo de concentración. 20 millones de muertos por bombardeos aéreos. 20 millones de muertos abandonados en el camino. 96 millones fue el total de muertos para la Segunda Guerra Mundial. Todo contra todos. La segunda venida de Jesús también está
profetizada por la cantidad alarmante de terremotos que ya la cuenta se ha perdido. La Asociación Británica para el Adelanto de la Ciencia publica hace un tiempo un informe compilado por el doctor Juan Milene y donde él refleja los resultados de los terremotos hasta ciertos siglos. Él menciona que en el primer siglo hubieron 15 terremotos. En el segundo siglo hubieron 11 terremotos. En el tercer siglo hubieron 18 terremotos. En el cuarto siglo hubieron 14 terremotos. En el quinto siglo hubieron 15 terremotos. En el sexto siglo hubieron 13 terremotos. En el séptimo siglo hubieron 17 terremotos. En el octavo siglo hubieron 35 terremotos. En el noveno siglo hubieron 36 terremotos. En el siglo noveno o el siglo noveno hubieron 59 terremotos. Y en el siglo X hubieron 32 terremotos. En el siglo XI hubieron en el mundo 53 terremotos. En el siglo XII, 84 terremotos. En el siglo XIII, 115 terremotos. En el siglo XIV, 117 terremotos. En el siglo XV, 174 terremotos. Y la cifra va ascendiendo. En el siglo XVI hubieron en el mundo 378 terremotos. En el siglo XVIII hubieron 640 terremotos. En el siglo XIX, 1119 terremotos. En el siglo XX hubieron 2500 terremotos. Amados hermanos, sin contar los terremotos que han ocurrido hace poco en diferentes partes del mundo, las estadísticas y las matemáticas nos dejan frío ante la cantidad innumerable de terremotos que han venido suscitándose a medida que pasa el año. Habrían terremotos en diferentes lugares y específicamente Dios dijo eso y se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Las víctimas del año 1 al año 1755 por los terremotos fueron de 1.250.000 personas. Del año 1756 al año 1950, las víctimas como consecuencia de terremotos fueron 1.700.000. En el año 200 hubieron más víctimas que hasta 1756. El libro de Apocalipsis
En el capítulo 6, el versículo 15 al 17, nos dice: entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las peñas y en las rocas, y decían a las peñas de los montes: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia o de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá sostenerse en pie. Amados hermanos, muy pronto, tanto ricos como pobres, libres como esclavos, grandes como chiquitos, los que conocieron y no conocieron, los que rechazaron el mensaje, le pedirán a los montes y a las peñas: escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ¿quién podrá sostenerse en pie? En el libro de Isaías, en el capítulo 25 y el versículo 9, dice el profeta Isaías: en ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es el Eterno a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Muy pronto, mi amado hermano y hermana, cuando todas estas señales anuncien que Cristo Jesús viene en la nube de los cielos, ya tú y yo debemos estar listos para ir a morar con Él por toda la eternidad. En la segunda venida de Jesús, Él proclama en el libro de Mateo 25:34: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que os he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino está preparado y esperando por ti y por mí, para que nosotros vayamos a vivir allí, a ese reino que costó la sangre preciosa del Hijo Inmaculado de Dios. Mis hermanos, ¿cuáles son los resumen de las señales que anuncian la venida de Jesús? El resumen es que habrá conmoción, inseguridad en el mundo, y eso es lo que estamos viendo. La ciencia aumentará, tanto la ciencia física como la ciencia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Habrá una búsqueda de la palabra de Dios, señales mentirosas, falsos milagros, hijos se levantarán contra los padres. También habrán engaños, guerras, pestes, hambres, terremotos, falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y milagros. Falsos cristos y falsos profetas y prodigio para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Todo eso, hermanos y hermanas, acontecerá unido con el oscurecimiento del sol
el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Las naciones estarán angustiadas, en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las olas. En el Evangelio, en el libro de San Pedro, del capítulo 4 y el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el consejo que da el apóstol San Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, porque el día y la hora de su venida nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Las señales de los tiempos nos indican que el fin de todas las cosas se aproxima. Las profecías cumplidas se han convertido en hechos históricos que definen, en hechos históricos que definen claramente nuestra posición. Estamos en el umbral del mundo eterno para ingresar a la Canaán celestial. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice lo siguiente, hablando del resumen de la profecía. Anticipadamente a su pueblo Jesús le advirtió que la iniquidad abundaría en los días finales y ejercerá una influencia paralizadora sobre la verdad o sobre la verdadera piedad. La maldad se ve, se oye y se siente a nuestro alrededor en cualquier lugar y en cualquier momento. Los días en que vivimos son peligrosos. En las vidas de muchos cristianos profesos se ven el descuido, la liviandad, el amor a los placeres y la complacencia egoísta. No se marca la diferencia en los que desean una patria mejor, un mundo mejor. Se nota igualdad en ambos frentes de batalla y el enemigo está cobrando terreno. Pero mis hermanos y mis hermanas, frente a todas las señales, los acontecimientos que son hechos históricos y que hoy podemos contemplar con nuestros ojos, podemos decir que el Señor Jesús te llama. Él te llama, Él me llama, Él nos llama. ¿Qué le vamos a decir a Cristo frente a ese llamado que Él está realizando, que Él nos está haciendo en esta noche? Cristo nos llama, hermanos y hermanas, porque es urgente que respondamos a su invitación.
a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Jesús los llama y le dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Debemos llevar nuestras ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Frente a todos estos acontecimientos que son reales y que somos testigos de la corrupción que hay en el mundo, Cristo nos llama. ¿Qué le vamos a decir a Cristo? ¿Le vamos a responder con gozo y alegría o vamos a poner muchas excusas para ir a Jesús, para que Él nos perdone, para que Él nos salve, para que Él nos justifique, para que Él nos implante su carácter y para vivir con Él por toda la eternidad? Hermano y hermana, si has entendido que Jesús viene pronto, te invito en esta hora que lo aceptes, que aceptes la segunda venida de Cristo Jesús. Las señales todas se han ido cumpliendo dramáticamente a nuestros ojos. Y solamente falta que Jesús venga en la nube de los cielos, pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo voy a orar por todos aquellos en los 5 continentes que quieren contestar a Jesús con una respuesta positiva para que el Señor le dé fuerza, poder para corresponder a ese llamado glorioso que Cristo Jesús nos está haciendo en este momento. ¿Qué le vamos a decir a Cristo? Oremos. Querido Padre, los eventos proféticos se han cumplido y se están cumpliendo dramáticamente ante nuestros ojos. A nuestro alrededor se siente la corrupción, se siente la maldad, se siente la frialdad, se siente que ya los seres humanos le llaman a la luz día, a la luz noche y a la noche le llaman día. A la verdad le llaman mentira y a la mentira le llaman verdad. Señor, aquí estamos en esta noche. Tu Espíritu Santo nos ha detenido para escuchar tu palabra. No permitas, oh Señor, que tu palabra vuelva a ti vacía, sino que ella dé el fruto para la cual tú la has mandado. Y querido Dios, permite que nuestros amigos y hermanos de diferentes partes del mundo puedan responder con gozo y con alegría a ese llamado glorioso que tú nos estás haciendo de venir a ti antes que sea demasiado tarde. Entregamos nuestras vidas tal cual y como están, esperando que al entregarte nuestras vidas llenas de pecado, de flaquezas y de debilidades, tú la transformas o la transformes en una vida victoriosa que honre y glorifique tu santo y bendito nombre. También, Señor, presentamos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos,
a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los que viven cerca en la comunidad. ¿A cuántos podemos hablarle de la proximidad de tu venida para que se preparen para ese día glorioso y fausto cuando tú digas: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Y ese día tú nos puedas decir: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Señor, te pedimos una bendición para todos nuestros amigos en los 5 continentes donde se está escuchando tu palabra esta noche, donde se escuchará mañana, donde tú vas a impresionar alguna mente, alguna vista, algún oído, para sintonizar las grandes verdades que tú tienes registrado en tu santa palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir a la altura de las demandas y exigencias de Cristo Jesús a través de su palabra. Te damos gracias, bendito Jesús, por todo cuanto has hecho por nosotros y por lo que sigues haciendo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.